Como ustedes saben, hace 2 noches se comunicó oficialmente la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a lo largo de todos estos 2 días, son pocos, pero parece que han pasado muchas cosas, se están empezando a plantear cuál es el futuro de esa nación de Venezuela. Hoy, durante todo el día, miles de personas han pasado cerca de ese féretro, han esperado horas y horas para dar su último adiós a un presidente que levanta lo mismo pues cantos a favor de él como en contra, es de radicalismos por todos los lados. Nos vamos a hacer varias preguntas en el debate de esta noche. La primera de ellas, ¿el chavismo podrá sobrevivir a su propio mentor? Y la segunda, y lo más importante quizás, porque nos atañe de cerca, ¿de qué manera van a influir estos acontecimientos históricos y políticos con las relaciones comerciales que tienen con España? Ángeles Ojo. Yo creo que el país caribeño, que Venezuela, atisba una nueva etapa, ¿no? Yo creo que no va a ser solo de cambios de nombres, sino que también puede ser de organización política. Indudablemente el chavismo como sistema y como régimen que hemos conocido estaba muy ligado a la persona de Chávez, ¿no? Y a su personalismo. Yo creo que era una piedra muy angular, ¿no? de lo que significaba y de lo que era y de lo que además se proyectaba. Además, como hemos visto incluso en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas, ese hermetismo en la transmisión de la información sobre el tema de la enfermedad, que recuerda un poco pues a la forma de actuar que tenía el Partido Comunista de la antigua, de la extinta Unión Soviética, ¿no? Yo creo que lo que un poco se buscaba era que esos delfines políticos del chavismo pues tuvieran una visión y sobre todo no solo ante la población nacional de Venezuela, sino a nivel internacional, ¿no? Yo lo que espero y deseo es que bueno, pues haya garantías, que como dice la Constitución venezolana, pues en el plazo de 30 días se tienen que celebrar elecciones y que bueno, pues el país afronte una nueva etapa en la que bueno, pues estos regímenes totalitarios, al final lo hemos visto en estos días, tienen detractores y benefactores, sí, en polos, ¿no? En polos radicales, en un extremo y en el otro, ¿no? Yo creo que Venezuela, yo creo que por el bien de los venezolanos, pero también por las relaciones que nos ocupan y nosotros, nuestra relación con los países iberoamericanos no es cualquiera, tiene una etapa por delante. Pero además yo creo que el chavismo que tú dices va a sobrevivir a la figura de Chávez. ¿O se va a desinflar? Se ha intentado siempre, además, inversamente proporcional al dinero invertido, extender y decir, vender como el socialismo del siglo XXI, además extenderlo a otras regiones para legitimarlo. Y bueno, yo creo que al final eso tampoco ha tenido un recorrido muy limitado, porque tenemos Cuba, Nicaragua, Bolivia y Argentina también, y poco más, ¿no? Pero quiero decir que no ha llegado a la extensión, ¿no?, que se pretendía para legitimar son unos cuantos países ese sistema. Pero no son muchos más de los que eran antes, ¿no? Yo lo que espero y deseo es que la sociedad de Venezuela tenga una garantía de que se pueda enfrentar a unas elecciones con absoluta libertad en un periodo de 30 días y que afronte una nueva etapa. Eso no será fácil, ¿no? Hay bastantes ladeos por aquí, pero vamos a empezar primero con la valoración de David Triguero, porque me interesa saber tu opinión acerca de lo que apuntaba Ángeles Ojo. Decía, el chavismo se presentaba como el socialismo del siglo XXI. No sé, desde el Partido Socialista de España, ¿cómo se valora eso? Son visiones distintas, ¿no? Yo creo que la corriente socialdemócrata europea, que es donde se encuentra el Partido Socialista, el PSOE, es distinto a la visión del socialismo que se puede efectuar en América Latina. La socialdemocracia europea está basada sobre todo por mantener el estado de bienestar, ¿no? Y en concreto, pues yo creo que el gobierno de Felipe González fue el máximo exponente en España respecto a la creación de ese estado de bienestar. Yo creo que el chavismo en Venezuela está claro que, como su propio nombre indica, una vez que desaparece
ese líder, habrá posibles delfines, pero tendrá que evolucionar en el tiempo, y está claro que ese movimiento lo normal es que se vaya diluyendo, porque la personalidad que tenía el propio Chávez era muy fuerte. Luego hay cosas que no comparto con Esojo, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los organismos internacionales de la ONU. Yo creo que la libertad para las próximas elecciones está totalmente garantizada en Venezuela, igual que lo han estado en las últimas elecciones. El candidato chavista, si previsiblemente Nicolás Maduro, lo más normal a día de hoy en una oposición que ahora mismo no acaba de estar organizada, donde no estuvieron los resultados esperados en sus últimas elecciones, lo normal es que consiga una victoria. Otra cosa es de esos delfines, esas posibles disputas internas dentro del chavismo, ver un poco la oposición. Yo creo que no va a acabar de gastar su último cartucho en esta próxima cita electoral, porque son conscientes de que van a tener pocas posibilidades de ganar esas elecciones. Yo creo que el chavismo ha tenido luces y sombras. Ha tenido luces muy importantes, como es implantar la educación gratuita, una educación pública para todos los ciudadanos de Venezuela, donde eso no ocurría. Ha tenido luces como acabar con el 30%, reducir un 30% la pobreza en Venezuela, donde las familias más humildes han tenido unos derechos que antes no gozaban. Y luego ha tenido otras sombras, porque está claro que aunque ha sido un gobierno democrático, y eso no cabe ninguna duda, y como digo, lo dicen los organismos internacionales de la ONU, pero está claro que no ha sido una democracia tampoco como la que se conoce en España a la hora de cambiar en algunos artículos de la Constitución con un referéndum, o a la hora de manipular los medios de comunicación, cosa que, por desgracia, yo creo que respecto al tema de los medios de comunicación, yo creo que a día de hoy terminamos. El único gobierno de la historia de España nacional que sí hizo una televisión española imparcial fue el gobierno de Zapatero. Antonio, ladeabas antes la cabeza. Sí, porque se mezclan cosas que creo que no venían en la pregunta, en el examen. Venga, a ver si apruebas, que seguro que sacas nota. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo previsible. Lo deseable sería que las elecciones en Venezuela fuesen totalmente democráticas, libres, pero para eso tendría que haber una libertad. ¿Crees que lo han sido las últimas? No. En un régimen donde predomina el aspecto militar es imposible que surja una oposición libre y transparente y tranquila, imposible. Y yo echo de menos que en este tiempo, tanto en los tiempos previos a su fallecimiento, como no se ven manifestaciones, quizás porque a lo que yo más temo es al poder militar, que está muy cerca del chavismo, y el amigo Nicolás, yo le diría a Nicolás, más duro, porque no pienso que este hombre tenga la mano más floja a la hora de imponer su rigor militar con la ciudadanía. Entonces, no sé si por el miedo, que es lógico, ha habido pocas manifestaciones de estudiantes a la hora de discrepar con el régimen chavista. Eso me hace a mí pensar que las próximas elecciones quizás no sean tan democráticas como decía David, donde sabemos que... lo dicen los organismos internacionales. Bueno, sí, los organismos internacionales dicen muchas cosas, y si llevamos ya algo de la banca, te pueden dar una autoría positiva. Me refiero a los observadores internacionales de la ONU, no me refiero a cualquier organismo. Los que han estado allí para garantizar la viabilidad del proceso. Adelante, no tengo Antonio. ninguna bola de cristal, pero me da la sensación de que allí las elecciones no van a ser nada libres, ni le van a poner fácil al de la oposición. Y no te corto. Tan grande, y parece que se intenta un poco avisar a la oposición de que... De uno, David. Sí, hombre, Ángel estaba aportando. No, decía yo que eso. Para una aclaración y matizar, educación en Venezuela, pero una educación de adoctrinamiento. O sea, eso de libertad de expresión y de pensamiento, nada en absoluto. Una ley de educación. Lo que pasa es que veníamos una ley de educación ideologizante y excluyente. Venga, de uno en uno. David, y luego nos vamos con Celia. Yo creo que, con todos los respetos, creo que no estás informado de las luces que ha tenido el gobierno. Celia, adelante. De la democracia, se lo digo desde el respeto. David, vamos a escuchar. Solamente por alusiones. Digo que estoy informado hasta el nivel que tengo, ya digo, no soy ningún fenómeno, pero también tengo información en la que te dicen qué tipo de educación ha habido, ¿verdad? Y también el recuperar o desterrar la incultura y el analfabetismo, también lo hizo aquí Franco, ¿verdad?
Antonio, Sí, vamos a ver. sí. Yo creo que sí. comparar a Chávez con Franco... Bueno, vamos a ver. Muy parecido, como dirían en mi pueblo, sí. Sí, Hombre, sí. yo creo que... Vamos, no creo, no. Te Depende del garantizo cariz, no ha que... habido- David, no ha vamos a habido- escuchar a inicialmente Celia. no ha habido, Parlamentarismo, ha habido no creo un yo que golpe de haya Estado habido cruento. como, Bueno, mira, como lo Escuchamos a conocemos. Celia, caballeros, venga, vamos a ejercer la igualdad. Estoy de acuerdo con vosotros en que evidentemente es una personalidad completamente carismática y es muy difícil reproducir, ¿eh? O sea, tiene evidentemente, creo que cualquier gobernante de estas características tiene esas luces y esas sombras, llega directamente al pueblo. Me estaba acordando yo cómo manipulaba en tiempos, ¿no?, en la época peronista, Evita, cómo llegaba al pueblo, cómo realmente el jefe del Estado estaba mediatizado por esta persona que llegaba. Eso, cuando surge una figura de estas características en un país, pues arrastra masas, y por eso yo no sé exactamente si sobrevivirá o no. Posiblemente durante un cierto tiempo haya cierta confusión, pero los ciudadanos reciben lo que reciben, y evidentemente desde el régimen de Carlos Andrés Pérez, cuando posteriormente llega Hugo Chávez al poder, el cambio ciudadano fue evidente. Y lo que tú decías de las informaciones, los logros están ahí, son cifras, con independencia de lo que vamos a decir de su forma autoritaria de ser. Hay un golpe de Estado, Pero hay, en el claro, año evidentemente, 92, un golpe de está Estado en la no con la... cárcel, sí, luego hay otro con la- golpe. claro, Intentan pero hacer Carlos eso. Andrés Pérez, en el año del... que no me acuerdo si era antes del 92 o 89, ha sido el famoso Caracazo, que no era precisamente Hugo Chávez el que lo protagoniza, sino las fuerzas de seguridad del gobierno de Pérez, el que ahí nunca se aclaró la cantidad de víctimas que hubo. Las cifras oficiales van de 300 a 3.000, o sea que hubo. ¿Por qué se hace? No, te estoy diciendo que donde está la violencia está en todos sitios. Quiero decir, no vamos a decir solamente que Hugo Chávez llevaba la violencia consigo porque había sido un militar y había perpetrado un golpe de Estado, que evidentemente no es la forma más idónea de alcanzar. Un golpista. Sí, evidentemente, Quiero decir, sí. No, si aquí, pues mira, más experiencia que hemos tenido aquí, y golpista sangriento, y posteriormente una represión brutal que duró 40 años, ni más ni menos. O sea que fíjate si tenemos experiencia. Pero hay que reconocer que en 10 años la evolución que ha sufrido el pueblo boliviano ha sido evidente. Es decir, que la gente antes tenía un grado de desigualdad enorme, un grado de incultura grande, una sanidad paupérrima, y no había pensiones. Esos son datos, cifras reales, ¿eh? Que no quiero decir, vamos a ver, que esto tape una cosa, tape la otra. Los logros sociales que consiguió el chavismo, de momento van a quedar ahí, y lo que hace este hombre es pensar en los ciudadanos mucho más que las consignas del Fondo Monetario Internacional que había seguido Carlos Andrés Pérez. Si Voy a el eso. crecimiento económico de los países del entorno Sí. y el de Venezuela en los últimos 15 años se puede comparar, ¿eh? Y son datos, ¿eh? No Claro, son, mira, no a mí son- me gustaría no son decir- opiniones. escucha, ha crecido mucho fíjate, más la renta dices, per cápita mira, uno en de los los países del determinantes, entorno. mira, Pero, Ángel, a raíz uno de de los esta- determinantes sociales es la que de Venezuela soy el país de la región con nivel más bajo de desigualdad, con un coeficiente real. Coeficiente David, estándar, adelante, ¿eh? David. Mira, ahí lo que habla Ángel de los países del entorno, eso viene debido a la política de la alianza bolivariana, como se denomina. Aquí hay una cosa muy clara. Si hablamos de Cuba, Cuba es una dictadura igual que la que sufrimos en España durante 40 años. Una de corte fascista, como la sufrimos en España, y la dictadura cubana de corte comunista. Pero comparar la dictadura cubana con gobiernos que están siendo democráticos, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Brasil. Bueno, me dejas que se cierran medios de termine. comunicación Me dejas que y termine. se amenaza a los medios. Venezuela, Brasil, Argentina. La diferencia de hace una década, 2 décadas a hoy es que estos países, Sudamérica era el patio trasero durante muchos años de Estados Unidos, donde esas dictaduras militares de corte fascista se imponían desde Washington, y ahora la diferencia es que se ha estabilizado la zona con gobiernos democráticos, de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, porque ahora mismo en la Chile... Constitución por decreto. No, Yo yo es creo que que- yo creo que no, pero yo- te pero te pregunto, ¿no? comentaba, Es que Ángel, me parece que vamos llamar a ver, Ángel, democrático, estamos conforme sacando- los estamos televidentes desviando el debate. que nos están Sí. escuchando entendemos cómo vivimos una democracia Pero en Ángel, si España perdona, lo que estaba o en los preguntando países de Rodera nuestro si iba a entorno europeo. sobrevivir. Mira, yo lo he entendido. No ¿Va a sé. sobrevivir el chavismo? Yo te decía, quien tiene el derecho de ejercer el voto en las próximas elecciones son los ciudadanos. Y si los ciudadanos ven que por ellos, por sus problemas, que es lo que decimos siempre, por la gestión de sus problemas, no por los problemas que tenía este país hace 14 años, si una buena parte de esos problemas de miseria, de inseguridad, de desigualdad, de pobreza, se han mitigado,
posiblemente pueda pervivir. Hombre, la inseguridad precisamente... Antonio, es uno de los ¿hay temas- partidarios del desigualdad. chavismo o estómagos hambrientos? Yo creo que hay partidarios por interés y hay estómagos agradecidos y hay también, mitificando al personaje y haciendo chantaje emocional, personas que adorarán al mito, como a Zapatero. Yo creo que cuanto antes el PSOE desmitifique la figura de Zapatero, ganará el PSOE. Es lo que ha dicho antes, sí es lo que ha dicho antes. Es que igual que Zapatero hizo los servicios, que Zapatero bienestar puso, social. aprobó, he dicho que Zapatero aprobó la ley de matrimonio homosexual, No, lo ha la cual dicho, nos no, sentimos muy se ha sido orgullosos. Antonio, vamos a intervención. centrarnos en el tema Bien. de hoy, que nos desviamos. Quiero decir que efectivamente en las sociedades con un nivel cultural bajo es fácil el chantaje emocional. Y mitificar a la figura del líder, pues es fácil llevarlos al huerto. Pero como ha dicho antes Ángel, el modificar la Constitución a su propio antojo, en beneficio propio, para perpetuarse el poder, no es nada democrático. El artículo 233 de su Constitución debería ponerse, creo que es el presidente de... no tengo por aquí, no precisamente el vicepresidente. Sí. Hay que asumir, pero sin embargo, Lo ha asumido. Porque claro, ha asumido el presidente del Parlamento. Que Sí, estamos sí, sí, hablando muy de cosas sui generis. distintas. Yo he dicho que Chávez tiene luces y sombras, pero espérate. dentro de esas sombras he dicho de que Claro, ha manipulado hombre, medios si de todo el mundo- comunicación, No. ha cambiado la Constitución, que no lo estáis Y diciendo vosotros, que lo he dicho en mi violación intervención. de los derechos humanos. Que lo he y dicho yo en mi ha intervención, cerrado medios de pero información. Vamos a escuchar, una David. cosa es... Y el control y el contenido de muchos medios de comunicación y de la radio y de la televisión, Pero- atando y atajando. libertad Y de se ha expresión enfrentado, ninguna. es el presidente democrático que más se ha enfrentado de una manera más frontal con los medios de comunicación. Quiero Estamos decir, diciendo son que Chávez realidades. ha tenido luces y sombras, y en esas sombras, que las he dicho yo, que no estáis diciendo nada nuevo, ha sido el control de medios de comunicación, la reforma de la Constitución, pero eso no quita de Eso es que democrático. las elecciones las ha ganado democráticamente con mayorías muy grandes, y que en algunas regiones y en muchas ciudades gobiernan los opositores. Se Que ganan eso unas en la elecciones dictadura que vivíamos aquí democráticamente. en España no lo Se- veíamos. se ganan Y unas que ha elecciones tenido otras democráticamente luces. ¿Me deja cuando Ángel se amordaza que acabe? a los ¿Me dejas, medios de Ángel, que acabe? comunicación. Venga, de uno en uno, Pregunto yo. caballeros. David. Internacionales De la No, ONU que lo dice. pero Que eso no quita el pasado. No, claro, ni pero sus se formas, parte de un evidentemente. entorno indudablemente. Vamos Y, a- y dentro de esas control luces los David, hemos medios. visto medio el minuto. avance, la disminución de la pobreza, pero no solo en Venezuela. Hemos visto cómo América Latina, en concreto Brasil, es una de esas potencias emergentes. Vamos a seguir escuchando a Antonio porque se ha quedado a la mitad de Sí, su no, discurso. Por centrarnos en la pregunta que has hecho, yo pienso que en estas próximas elecciones va a seguir el chavismo. Posiblemente cuando vean que no da el fruto deseado, de que esa compañía petrolera estatal de Venezuela está en la bancarrota y que la tecnología es obsoleta, posiblemente la ciudadanía vaya cambiando el criterio y el espíritu, porque es verdad que cuando hay el fallecimiento de un personaje carismático, acuden al entierro, pues unos por curiosidad, otros por pasión, pues un porcentaje. Aquí en España, pues cuando Franco irían a lo mejor 2, 10, 5 millones de personas, pero luego eran 20 para votar. Pero aquí había otro ambiente universitario y había otras relaciones con la Europa. Estaba la dictadura y la extrema derecha sacó 0 escaños. Eso. Y Alianza Popular, el actual Partido Popular, Pero era diferente. sacó 23 escaños. Pero el ambiente que se respiraba en España en aquella época era diferente al que se respira hoy en Venezuela. Porque Y por ello digo- España era una dictadura, evidentemente era un ambiente La diferente, situación cultural, porque no tiene social, nada que ver. sociopolítica no es la misma, evidentemente. No es No era nada comparable. ¿De qué manera Yo confío y influirá? espero Comparable. que en estas próximas pues se lleven un varapalo, aunque lo van a perder. ¿De qué manera influirá lo que está pasando ahora todo en Venezuela con España? Ángel, ¿de qué manera lo Yo ves, creo lo ves que, tú? vamos a ver, yo creo que una de las mayores incertidumbres que ahora mismo se prenden por delante es la situación de inseguridad en Venezuela, la propia situación económica del país, la dependencia del petróleo, es decir, el 90% de los ingresos del Estado dependen del petróleo y, sin embargo, cuando en la propia Venezuela, que es el país que más recursos petrolíferos tiene del mundo, incluso por encima de Oriente Medio, hay una punta de consumo de gasolina y de gasóleo, tienen que importar petróleo de otros países, porque claro, se ha ido a una estatalización de una empresa pública petrolífera, que no ha habido inversiones en tecnología, que la producción es la que es menor, es decir, eran 3,3 y pico millones de barriles de petróleo, son 2 y pico diarios, es decir, Venezuela tiene unos problemas serios, es decir, unos reales y otros potenciales. Lo que hemos visto hasta ahora es que la figura del chavismo era
poner un enemigo fuera, un enemigo exterior, acusar siempre al imperialismo más fácil de los Estados Unidos, de que la culpa de todos los males del país la tiene un enemigo exterior que se crea y se modela. Y bueno, pues yo creo que ahora lo que tiene por delante el país, yo lo que deseo es que esa situación se supere en beneficio de todos, pero indudablemente fácil Celia, no va a ser. Celia, vamos a dar prioridad a una llamada que la tenemos esperando al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Álvaro. ¿Perdona? Álvaro. Álvaro, ¿desde dónde nos llamas? Llamo de Campo de Cristana. Adelante, Álvaro, ¿qué quieres aportar en este debate? Sí, vamos a ver, mi opinión sobre esta persona que estáis hablando, por decirlo de alguna manera, que es un personaje. Vamos a ver a ver si puede ser que cambie eso, porque ahí hay voces discrepantes que dicen que se ha notado mucho, que este hombre tiene luces y sombras. Pero yo recuerdo imágenes de llegar a una ciudad, a un pueblo, ¿no? Y no, ¿qué hay ahí? Pues ahí hay unos... expropiese. No, ¿qué hay ahí? Pues ahí hay unos negocios de no sé qué, expropiese. No, Zara es que sube los precios, expropiese. Entonces, la libertad no solamente son las elecciones. Yo creo que la libertad es el ser libre, es el tener tu negocio, el poder pasar por las calles, el que no haya 50.000 muertos, que es lo que hay en ese país todos los años. Entonces, yo creo que hay más bien más sombras que luces. Entonces, lo único que pido es que cambie un poquito, siendo uno de los países más ricos, cuando más petróleo hay de toda Sudamérica. ¿Crees que el chavismo sobrevivirá al propio mentor, Álvaro? Pues no lo sé. Conforme estoy viendo las imágenes de despedida al personaje de este tipo, esperemos por el bien nuestro y el bien de toda la comunidad, esperemos que no sobreviva y que la democracia sí está ahí, que haya unas elecciones lo más libres posibles y en fin, pues que este tipo de personajes, lo siento mucho por su muerte, pero que se vayan acabando. En esta mesa de debate se ha discrepado acerca de si eso era una democracia, una dictadura disfrazada. No sé cuál es tu opinión al respecto. No, vamos a ver, la democracia solamente, lo he dicho, no solamente son las urnas. O sea, estamos de acuerdo que ha habido elecciones y que ha ganado. Ha ganado, ya sabemos de qué manera, ¿no? La libertad que hay allí, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero la libertad es que llegue yo, vaya a Venezuela y que pueda tranquilamente poner una tienda de algo, pueda montar una empresa de tal y a esta persona, si no le gusta lo que yo pongo, o decir directamente expropiese, pues dígame usted dónde está la libertad y la democracia. Muchas gracias, Álvaro, por tu aportación esta noche. Venga, en esta mesa de debate. Hasta siempre. Celia, nos quedan unos minutitos para terminar el debate y como sé que quieres nada más que lo que estaba comentando Ángel. Bueno, son los datos. Yo te digo, a mí me gusta recopilar datos normalmente de casos, situaciones como esta, y realmente sí es las reservas de petróleo son las mayores, evidentemente, que existen, pero que había diversificado la actividad económica y, según los datos que tengo yo, conseguidos por impuestos, prácticamente lo mismo que se consigue por la venta del petróleo, en torno a 300.000 millones de dólares. Es decir, que no solo estamos hablando de venta de petróleo, sino también de impuestos. Es decir, que no todo, que es lo que tú apuntabas antes, decías que todo se debe a los ingresos por petróleo. No es así. El tamaño de los ingresos brutos de la industria petrolera es tan importante que hasta un 40% de los ingresos del Estado proviene de la renta. Y dice que hace unos años la exportación de Venezuela, un 30% de su exportación no tenía nada que ver con la industria relacionada con el petróleo y los hidrocarburos. Y sin embargo, eso hace 14 años. Y ahora el 90% de sus ingresos de exportación tienen que ver con el petróleo. Con lo que comentabas un poco. Último minuto, David. De euros. Usted, por matizar los Venga, nos queda un minuto. Sociales. Es que yo Celia, nos queda un minuto, vamos a dárselo a David. O sea, yo lo único que he querido transmitir, y estoy muy de acuerdo en parte con la última llamada, pero que el chavismo ha tenido luces y muchas sombras, por supuesto, pero que ha tenido otras luces. Y luego que respecto a lo que comentabas con las negociaciones con España, no se nos tiene que olvidar que es un país donde residen 150.000 españoles, que tiene unos porcentajes de economía muy grandes con empresas españoles,
con empresas españolas, y luego otra cosa que es real en el país es que vive una división muy grande entre opositores y partidarios no del chavismo. Seguiremos viendo y Entonces, viviendo en esta mesa de debate cómo evoluciona. Gracias, David. Seguiremos viviendo, como decimos, cómo evoluciona toda la situación sociopolítica de Venezuela, y como siempre lo comentaremos aquí. Vamos a despedirnos, pero no sin antes darle las gracias a Ángel Sojo por estar esta noche con nosotros, a Antonio, a Celia, a David. Gracias, nos vemos en próximas semanas, y vamos a dejar la política a un lado y vamos a coger el costal y vamos a empezar a andar en los primeros pasos de la Semana Santa de aquí de Ciudad Real. Hoy estrenamos sección hasta que lleguen las fechas señaladas para ir conociendo y buscando las razones y los motivos de por qué la Semana Santa de Ciudad Real está declarada de interés turístico nacional. Será la vuelta de unos minutos. Hasta ahora. Declarada de interés turístico nacional, la Semana Santa de Ciudad Real es una de las festividades más queridas y también más cuidadas por todos los ciudadraleños. A partir de hoy comenzamos una sección para adentrarnos en cada una de las hermandades y en todas las tradiciones que entraña esta fiesta que está a punto de comenzar. Hoy han venido a tomarse un café con nosotros Emilio Martín Aguirre, él es el presidente de las cofradías de Ciudad Real. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bienvenido. También está con nosotros Rafa Cantero, él es el encargado del pregón de esta Semana Santa. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también está con nosotros Enrique Barba, él es el hermano mayor de la Santa Cena. Además, este año celebráis el cincuentenario, a ver si lo digo bien. O sea que también es una Semana Santa especial, ¿no, Enrique? Buenas noches, correcto, el cincuentenario de la fundación de la hermandad. Vamos a hablar de todo ello esta noche, pero vamos a empezar por el principio. Emilio, ¿por qué la Semana Santa de Ciudad Real es tan importante y los ciudadrealeños siempre la acogemos con tanto cariño y esperando a que llegue ya? Bueno, pues la Semana Santa de Ciudad Real está declarada de interés turístico nacional desde el año 2006, tiene una gran repercusión social. Hay que tener en cuenta la gran participación que existe en la Semana Santa, tanto de la gente presenciando los diferentes desfiles procesionales como la gente que forma en algunas de las 24 hermandades que hay en la Semana Santa de Ciudad Real. Nuestra Semana Santa es también un poco diferente al resto de Castilla-La Mancha, de Toledo, Cuenca, etcétera, porque aquí de alguna forma pues tenemos la conjunción del estilo castellano con el andaluz, vivido a la forma de lo que hacemos los manchegos, pero esa conjunción de estilos y esa forma de celebrarlo nos hace también totalmente diferente a la Semana Santa de la comunidad autónoma. Para que nos entiendan desde casa, ¿cuál es la conjunción exactamente? ¿Qué lo podemos ver y observar? Bueno, pues hay dos procesiones que van seguidas y que son totalmente diferentes. Una me afecta a mí directamente por la Hermandad de la Flagelación, que sale el miércoles santo por la tarde, y después de madrugada, si vemos la Hermandad del Silencio, es totalmente la forma más castellana de la Semana Santa de Ciudad Realeña, ¿no? Y entonces ahí vemos totalmente la disparidad a la hora procesional, que no son todas las hermandades uniformes a la hora de realizarlo. Y si le hacemos la misma pregunta a Rafa, que siempre está relacionado pues con las tradiciones y con toda la cultura manchega, y en especial de Ciudad Real, ¿nos puedes decir eso y más, seguro, Rafa? No, la Semana Santa de Ciudad Real es muy importante porque, como dice Emilio, es distinta. Ten en cuenta que aquel que se inicie en el tema cofrade o que quiera ver distintos estilos, pues Ciudad Real es el sitio idóneo para que venga, porque en imaginería tenemos tendencia y escultores manchegos como Marco Pérez, que era conquense, pero también hay Claudio Ríos, que era catalán, y tenemos imágenes de Rausel y Llorén, son dos escultores que son levantinos, y Castillo Lastruzzi de Andalucía, y tenemos escultores madrileños como Faustino Sanguerrán. En fin, que hay una diversidad de estilos dentro de la imaginería, pero también, como decía Emilio, en la forma de portar los pasos. Hay pasos que se llevan sobre dos hombros, otros sobre uno, otros sobre costal, y eso tiene un atractivo que no todas las Semanas Santas de muchos lugares pueden ofrecer.
Además, este año el atractivo añadido es que Rafa será uno de los anfitriones. Cuéntame cómo ha sido esa elección del pregón. Supongo que estarás con nervios, ¿o no? Ya estás acostumbrado casi a esto, Rafa. No, pero impone, sí. Es una responsabilidad muy grande, porque sí. Es una festividad que todos los tierraleños siempre están esperando a que llegue, más que sí, incluso que cualquier otra, me atrevería a decir. No soy el que tengo que contestar, a lo mejor Emilio es el más idóneo. Yo te puedo decir lo que he hecho, ¿no? Y a mí me ha hecho mucha ilusión. De hecho, yo no me lo esperaba porque yo pensé que ya estaría designado, me lo dijeron, en fin, un 2 de enero por la noche, y he disfrutado mucho escribiéndolo. Responsabilidad, pues por supuesto, porque después, cuando ya lo cuadras y hasta que lo haces y tal, pues siempre tienes la preocupación de si gustará, si no gustará, porque muchas veces tus gustos, tus ideas, no sabes si van a encajar bien. Es la licencia que te puedes tomar como pregonero, ¿no? ¿Qué es la licencia que te puedes tomar? Sí, bueno, también. Yo lo que sí te puedo decir que es un pregón, una base cristiana, no puede ser de otra forma, pero muy ciudadrealeño y muy cofrade. ¿Cuál es el mensaje esencial que quieres dar este año? No, es reivindicativo de la Semana Santa y la ciudad, es decir, yo hablo mucho de la vinculación entre la Semana Santa y la ciudad, un poco para justificar la tradición y el respeto que merece, y que no es una novedad, que es una cosa que viene ya desde siglos. Nos decía Rafa que diga Emilio porque la han elegido, así que ahora que no nos escucha Rafa, Emilio, ¿cuáles son las razones que os llevó a elegirle a él como pregonero? Pues las razones que Rafa sea pregonero es que es gran conocedor de la Semana Santa. Rafa, entre otras cosas, también ha sido vicepresidente de la Asociación de Cofradías, ha estado vinculado toda su vida a la Semana Santa a través de diferentes hermandades, entre ellas la del Silencio y la hermandad también de la Santa Cena, y también como gran conocedor de las tradiciones y la cultura de nuestra ciudad. Es una referencia, claro que sí. Siempre los periodistas nos referimos siempre a él cuando tenemos que saber algo más de la cultura y la historia de Ciudad Real. Pero también está aquí con nosotros, pues alguien que este año lo vivirá en la Semana Santa de una manera muy especial, ¿no? Enrique, cuéntame, ¿la hermandad este año tiene un cumpleaños especial? Efectivamente, este año celebramos la fundación de la hermandad. Hace 50 años, bueno, hace más de 50 años. Celebramos el 50 y es una cosa que siempre he comentado con Emilio, la hermandad. Nosotros celebramos este año porque es cuando se aprobaron los estatutos hace 50 años. Los primeros estatutos por don Juan Hervás Benet, que era el obispo prior en aquellas fechas. Pero bueno, la hermandad empezó a andar ya a conformarse a principios de los años 60. Y bueno, como decía Luis Castillo Moragón, el exaltador del viernes pasado, que es el antecesor como hermano mayor en la cofradía, decía bendita locura. Pues sí, bendita locura la que tuvieron un grupo de estudiantes por aquellas fechas, que tenían que ir a estudiar a Madrid, a cursar sus estudios universitarios, y que, dado que no estaban aquí, pues tuvieron la feliz idea, concretamente a la cabeza de nuestro primer hermano mayor, Aurelio Oliver, que desgraciadamente falleció en el año 63 y no pudo ver en el año 64 su hermandad en la calle. Es una curiosa historia de la fundación y también es una excusa muy buena para volver, ¿no?, a Ciudad Real. Seguro que esa sería una de las principales ideas, bueno, ¿no? Por yo te puedo decir que cuando fui a Madrid a cursar mis estudios universitarios, no había nada aquí en Ciudad Real, ni existía el colegio universitario, con lo cual, imagínate unos cuantos, bastantes años más anteriormente. Yo lo que sí recuerdo es que estábamos deseando de volver a Ciudad Real para vivir nuestra Semana Santa y escaparnos algún fin de semana que otro para realizar los ensayos, cuando venir de Madrid era bastante más complicado que ahora. Antes no había AVE, de hecho. No, estaba el TER, el TAF o el autobús, que te tirabas 4 o 5 horas en la carretera. Cuéntanos las peculiaridades de la Santa Cena, cómo son sus imágenes y por qué tenéis tanta devoción entre los hermanos. Bien, nosotros nuestro paso de misterio representa la institución de la Eucaristía, y como podéis comprobar ahora está en Santiago. Lo comentábamos tanto Rafa como con Emilio, que cuando saquemos la Santa Cena para montarla en su paso y llevarla al rectorado, desde el rectorado volverá al Museo Diocesano, y la gente, los parroquianos lo van a notar muchísimo, porque ahora mismo llena muchísimo el presbiterio de la parroquia.
Y luego la otra es María Santísima del Dulce Nombre. Bueno, pues otro grupo de hermanos propusieron a la hermandad llevar una virgen, donaron una virgen, lo aceptó la Asamblea General y ahí tenemos ese palio que, como decía Emilio, nosotros estamos entre lo castellano y lo andaluz, pues nuestro palio es totalmente andaluz, pero el paso de misterio que va a ruedas es totalmente castellano. Es muy musical también el vuestro. Sí, bueno, tenemos también nuestra banda que el año pasado hizo 35 años desde su fundación. ¿Vais de celebración en celebración, año tras año? Pues sí, yo creo que es una buena señal. Eso es buena señal. Como decía don Lorenzo Trujillo en la primera conferencia del ciclo que hemos dado, que estos 50 años y cuando se celebra algo es porque es bueno y porque se mantiene porque es bueno, efectivamente. Ahí está, 50 años, no somos como el Cristo de la Caridad o como el Cristo del Ecce-Homo, que son centenarios, pero bueno, poquito a poco yo creo que no lo veremos por desgracia, pero estaremos ahí. Es lo que les iba a comentar ahora mismo a Emilio y a Rafa, ¿no? Que 50 años es toda una vida, o quizás más de una vida, pero tenemos la suerte, ¿no?, de tener en Ciudad Real cofradías que tienen hasta 4 siglos, Emilio. Sí, hombre, la Semana Santa de Ciudad Real es una celebración muy antigua. Hay hermandades todavía más antiguas que se llegaron a distinguir, pero actualmente la hermandad más antigua que procesiona en la Semana Santa de Ciudad Real es la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que ya está fundada por el año 1565, o sea que son muchos siglos de historia lo que tiene de aquí en Ciudad Real nuestras cofradías y hermandades. Adentrándonos más a la historia, vamos a hablar con Rafa cómo han conseguido todas esas hermandades llegar con el paso del tiempo, con las mismas ideas, con la misma devoción hasta ahora. Estamos hablando del año 1500, que nos decía, 1500 y pico, que nos decía Emilio, son casi 5 siglos. Desde el siglo XVI ya hay testimonios de nuestra Semana Santa. Pues esto se ha conseguido pues gracias a que de padres a hijos, de generación en generación, se han ido transmitiendo estos sentimientos, esta devoción por las imágenes y esto ha llegado hasta nuestros días y según han ido pasando el testigo de una generación a otra, pues han ido incrementando los enseres, el patrimonio, la imaginería. Después también hubo en un principio una hermandad que era la del Santísimo Crucifijo de San Pedro, que tenía varios pasos dentro de su procesión y después se dio lugar a varias hermandades, que algunas ya todavía procesionan hoy. Y yo creo pues que Ciudad Real es una ciudad cofrade. Cuando se cuestiona que en las subvenciones, en las ayudas, pues a ver qué actividad hay, que tenga 4 o 5 siglos de historia, ¿no? Y en Ciudad Real está ahí, es por algo. Defendéis, ¿no? Porque es verdad lo que decía Rafa, siempre se cuestiona que no hay dinero para muchas cosas, pero siempre hay una pequeña ayudita, ¿no?, destinada a la cofradía y a toda la labor que hacéis, no solo en Semana Santa, sino también a lo largo del año, ¿no, Emilio? Las cofradías y hermandades no solamente son en esta época de Cuaresma o en la Semana Santa, los desfiles procesionales, las cofradías y hermandades tienen vida durante todo el año y son muchas las actividades de todo tipo, tanto sociales como culturales, las que se realizan a lo largo del año. Las hermandades tienen incluso sus propias sedes, lo que llamamos las casas de hermandad, que también están abiertas durante todo el año, donde se acercan los hermanos y también donde se hacen muchas actividades, o sea que la Semana Santa implica mucha gente. Luego las actividades de Semana Santa son también actividades que tienen un gran respaldo social y por algo será, y las ayudas que se nos dan a la Asociación de Cofradías, que luego repercuten directamente con las propias hermandades, no son tampoco muy elevadas, porque una hermandad puede recibir de subvención durante todo el año pues a lo mejor 1.000 y pico euros, cuando solamente la contratación de una banda de música te supone 5.000, por lo cual solamente son cantidades mínimas. Es una cosa tampoco que es muy grande, aunque algunas veces hay quien cuestione, pero es la única asociación, si hablamos en el cómputo de todas las hermandades, que aglutina más gente en Ciudad Real. Aquí en Ciudad Real tiene cerca de 20.000 personas que están inscritas en algunas hermandades. Aquí en Ciudad Real, en esta época solamente de Cuaresma, tiene más de 100 actos, lo que son todas las cofradías y hermandades, ninguna otra asociación en nuestra ciudad. Enrique, quizás crees que es por desconocimiento de la sociedad el hecho de que no se os vea a lo largo del año, o la gente no lo percibe, que os movéis durante todo el año. No, y por eso quizás se critica, ¿no? Yo creo que no, porque a través de los boletines y de toda la información que damos a los hermanos,
están perfectamente informados de todo lo que hay. Es algo difícil de valorar, el por qué la participación luego a lo largo del año baja muchísimo, pero no lo creo. La información le llega perfectamente a los hermanos y me consta no solamente de nuestra hermandad, sino del resto de hermandades y de las asociaciones de cofradías. ¿Cómo estáis trabajando o desarrollando vuestra labor en estos tiempos de crisis? Porque pudimos ver a Miguel Esparza, el vicario de Ciudad Real, en la presentación de la Semana Santa, que era muy crítico, ¿no? Y parecía que tiraba de las orejas y decía, mejor ayudar a los hermanos, ayudarles a sobrevivir en estos tiempos de crisis antes que renovar un palio. No sé si os lo tomasteis como un mensaje directo o ¿cómo lo percibisteis vosotros? Bueno, él lleva razón, pero también nosotros, dentro de las actividades que hacemos, también tenemos esa parcela que tú acabas de decir a lo largo del año, cuando llegan las Navidades o cuando algún hermano está necesitado, se le ayuda. Lo de renovar un palio, si ya tienes algo, yo no lo voy a criticar o voy a dejar de comentarlo, pero también hay muchísimas familias que viven solamente de lo que hacen en Semana Santa, orfebres, bordadores, talladores, floristas, o sea que hay muchísimas familias que viven de la Semana Santa, no aquí en Ciudad Real solo, sino en toda España. Emilio. Luego es que las cofradías y hermandades, el fin principal para lo que se crea en el Pakistán es para el culto público. Hay otras cosas que se las asocian a las hermandades, como son las cosas caritativas, pero no es el fin principal de una cofradía y hermandad. Y como bien dice Enrique, hay muchas familias que viven y se ganan dignamente su trabajo gracias a los trabajos de hermandades. Y más en este tiempo de crisis, aquí en nuestra misma provincia hay muchos talleres de bordados, de orfebrería y de tallado que viven también gracias a las cofradías y hermandades, lo cual, si las hermandades dejaran de encargar, mandaríamos más gente al paro. De alguna manera, ¿cómo percibiste tú la crítica de Miguel Esparza? Tú que tienes quizás una visión global, ¿no?, de lo que hacen todas las hermandades, ¿hay falta solidaridad en Pues Ciudad yo Real? creo que esa crítica no era el momento donde decirla, porque yo creo que el acto que nos congregaba era presentar la Semana Santa de Ciudad Real, y si luego hay alguna cosa que quiera decir directamente a las cofradías y hermandades, para eso tenemos los plenos de la Asociación de Cofradías, donde cada uno se puede manifestar libremente. Lo que pasa es que la crítica que hacía no era directamente tampoco a las cofradías y hermandades. Ahí unió también un tema de unas subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de que les debía varios dineros, pero vuelvo a decir que no creo que era el lugar donde se tenía que manifestar eso. ¿Cómo lo percibiste tú? No, yo estoy de acuerdo con Emilio y con Enrique, porque las cofradías también crean riqueza y crean patrimonio. Yo quería, antes cuando hablábamos de las subvenciones, decir que si, por ejemplo, que la cantidad que pueda recibir las cofradías en subvenciones, que es muy pequeña, esto se devuelve a la ciudad multiplicado por 20 o 30 veces, porque las hermandades crean patrimonio en imaginería, en orfebrería, en bordado, y eso es para la ciudad. Es decir, que un simple un varal de un palio son varios miles de euros, ¿no? Y eso no se rige en subvención y se enriquecen, y después también que con el trabajo de las cofradías, que su fin principal es la devoción y dar culto a las imágenes y y sacar la pasión de Jesucristo a la calle, pero también es cierto que con el trabajo y el bien hacer de las cofradías, en la época donde la hostelería está en unos números más altos de ocupación, es en Semana Santa. Si las cofradías no tuviesen la dignidad con la que salen a la calle y el atractivo que tienen, pues posiblemente muchos de estos turistas no vendrían, y a lo mejor los hoteles, los restaurantes, los bares no tendrían el negocio que tienen, sin contar pues después mercerías, florerías, en fin, todo lo que está alrededor, ¿no?, de la Semana Santa. Ya para los últimos minutos que nos quedan en esta entrevista coral, vamos a pedirles a cada uno de ellos que nos digan en una frase. Os voy a pedir que seáis originales para decirles a los espectadores que nos están viendo que tienen muchos motivos y muchas razones para quedarse en Ciudad Real en Semana Santa y vivir cada uno de los actos que organizáis. Emilio. Antes de eso quería decir una cosa que creo que no se debe quedar, que es que aparte de eso también las cofradías son solidarias, porque las cofradías hermandades también
también realizan actos de ayuda precisamente a los más necesitados, hacen campañas de Navidad, mantienen de becas en países del tercer mundo y colaboran con las instituciones de la Iglesia y con otras ONG también, que eso también que se sepa. Pues yo les invitaría a que vinieran a ver la Semana Santa de Ciudad Real, que se quedaran con nosotros, porque la Semana Santa de Ciudad Real es en Castilla-La Mancha única, es una forma de procesionar y de vivirla diferente al resto de Castilla-La Mancha. Así que si quieren conocer una Semana Santa diferente, pues los esperamos. Rafa, adelante. Bueno, pues yo creo que la Semana Santa de Ciudad Real, quien venga a visitarla y se meta dentro, pues va a tener la ocasión de poder emocionarse, disfrutar y también reflexionar. Eso está bien, que lo recordemos, que sepa cada reflexión. Por último, tienes que venderte. Enrique, hay que ver el paso del sepulcro. Es difícil, porque además soy poco original, parafraseando, pero estoy con ellos. La Semana Santa de Ciudad Real, no solo porque esté declarada de interés turístico nacional, sino por la belleza que tiene, lo que hemos comentado de su patrimonio y del sentimiento que tiene nuestra Semana Santa arraigada en Ciudad Real, creo que merece la pena de que se conozca más. Además tendremos la suerte de ir descubriéndola, como decimos, semana a semana, porque pasarán por aquí la mayoría de las hermandades y nos irán contando esas peculiaridades que podemos disfrutar durante estos días de pasión. Gracias, Emilio, gracias, Rafa, gracias, Enrique, por estar aquí esta noche. Y señores, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de esta casa. No se pierdan la entrevista que Julián Camacho va a hacer en su programa Cuéntame, y por nuestra parte nada más. Como siempre, les esperamos que estén ahí puntuales mañana a las 9 de la noche para que ustedes pongan ese poquito de azúcar que nos hace falta para hacer este café y más. Hasta mañana.